En este video les quiero mostrar la parte práctica correspondiente al cálculo del área cubierta por maní en QGIS. Es lo que desarrollamos en la clase, que quedé de presentarlo de una forma un poco más extensa en un video para que quede un registro y que puedan seguirlo paso a paso. Recordemos que el escenario con el que íbamos a trabajar era un cultivo de maní de 0,28 hectáreas, donde queremos contar cuántas plantas hay existentes en el terreno, conocer el tamaño medio de las plantas y conocer el porcentaje de cobertura del suelo. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Para eso habíamos realizado un relevamiento aéreo que nos había permitido obtener un ortomosaico y vamos a trabajar con ese ortomosaico para poder generar los distintos resultados solicitados. Vamos a utilizar un índice de vegetación, no vamos a utilizar el NDVI debido a que no tenemos banda infrarroja, sino que vamos a utilizar el GLI, que es un índice que utiliza únicamente las bandas verdes, roja y azul de la imagen, que es lo que puedo disponer teniendo un dron normal, sin cámara multiespectral. Y recuerden que el GLI es 2 veces verde menos rojo menos azul dividido 2 veces verde más rojo más azul. Si vemos los archivos con los que estábamos trabajando, podemos ver que teníamos una imagen TIFF del área de maní con la que queremos trabajar y un archivo shape conteniendo los límites del lote. Bueno, para poder trabajar deberíamos abrir QGIS, no importa qué versión tienen, esto es universal para todas las versiones. Creamos un nuevo proyecto y venimos a añadir una capa. Capa, añadir capa y venimos a añadir capa raster. Buscamos el archivo TIFF y lo añadimos. Y a continuación también podemos añadir la capa vectorial. O hacemos el mismo recorrido para añadir capa vectorial o simplemente seleccionamos acá en vectorial. Buscamos el archivo shape y también lo añadimos. Acá pudimos ver en QGIS que se pueden prender y apagar las capas, se puede cambiar el orden que tienen las capas. Una cosa importante es que verifiquen en qué proyección están. En este caso estamos en UTM-21 Sur, que tiene este código 32721. Es un sistema de coordenadas en metros proyectado que nos va a permitir hacer cálculo de superficie. Es algo a verificar. Acá tenemos la imagen obtenida por el dron, el ortofotosaico o ortofoto. Y podemos ver que tenemos mucho suelo, tenemos maní, tenemos las mangueras de riego, hay plantas de sandía que tienen un color diferente. Y podemos ver que hay zonas de la imagen con una tonalidad distinta que otras zonas y hay unas zonas que tienen problemas de sombra. Bueno, eso vamos a ver al final si nos genera inconvenientes o no. El TIFF lo tenemos acá. Al TIFF podemos hacer clic derecho, poner propiedades y ver la simbología que tiene y el tipo de contraste, de mejora de contraste. En este caso está estirado al mínimo y máximo y sus bandas son, no lo dice, pero son la banda rojo, verde y azul. Ese es el orden. La banda 1 es rojo, la banda 2 es verde, la banda 3 es azul en este caso. También tenemos los límites del lote de maní. En este caso lo vemos como algo macizo que nos oculta la imagen. Para modificarlo podemos hacer clic derecho, propiedades. Y en simbología podemos elegir una simbología diferente que tenga, por ejemplo, el borde rojo, relleno transparente. Y aceptamos. Y en este caso nos queda una simbología distinta que nos permite ver los límites del lote sin ocultar el contenido de la imagen de fondo. Veamos qué tenemos que hacer para poder clasificar el maní, que es el objetivo. A simple vista se podría tratar de dibujar cada plantita de maní a mano, pero es algo que no sería práctico y no sería escalable. Recordemos que el objetivo de este trabajo era aplicarlo a este pequeño lote, este pequeño ensayo, pero luego poder escalarlo a 150 o 200 hectáreas en la medida que el productor plante más maní. Tenemos que desarrollar una metodología de monitoreo que sea escalable. Entonces el primer paso va a ser calcular el GLI, el índice de vegetación para imágenes RGB. Para eso seleccionamos la capa TIFF, venimos a raster, calculadora raster, y en la calculadora raster vemos que tenemos 3 bandas de esa imagen TIFF y una sección en la que podemos escribir. Recuerden que la fórmula era 2 veces verde menos rojo menos azul dividido 2 veces verde más rojo más azul. Y recuerden que esto era rojo, verde y azul. Entonces si decimos que la fórmula es, abro paréntesis, 2 por, fíjense que estoy cliqueando en estos elementos de la calculadora para que me ingrese los símbolos correctos. 2 por verde, RGB, o sea que la banda verde es la banda 2. Entonces hago doble clic en 2. Me queda
2 por maní llamada recortado arroba 2, que sería la banda verde. Menos la banda roja, menos la banda azul. Todo eso, cierro paréntesis, dividido, y nuevamente, 2 por la banda verde más la banda roja más la banda azul. Cierro paréntesis. ¿Dónde voy a guardar eso? Tengo que elegir dónde guardarlo. Crear capa de salida y se va a llamar GLI Mani. Va a ser un archivo TIFF y va a tener el mismo sistema de coordenadas que ya teníamos en el proyecto. Acá me dice expresión no válida. Tenemos que ver un poquito por qué. Esta información que nos da acá abajo es un buen indicativo de que lo que está escrito acá adentro a veces no tiene sentido y por eso me da el dato de expresión no válida. Veamos qué pasó. Tengo dos, fíjense que tengo dos símbolos de por. Dos asteriscos. Borro uno y ahora la expresión es válida. Acepto. Eso tarda un poquito en calcularse, dependiendo de la computadora puede tardar más o menos. Y ya tengo una capa de GLI generada, que automáticamente QGIS me la cargó en el sistema. Esta capa tiene escala de grises únicamente, porque son valores que van desde, tenemos que ver, pero van desde 0 a 1, o de menos 1 a 1, y están representados en escala de grises. Lo primero que vamos a hacer va a ser establecer una escala de colores. Para eso hago clic en esta capa, GLI Mani, clic derecho, propiedades, vengo al histograma y pongo calcular histograma para ver la distribución de los valores. Y vemos que arrancan desde más o menos menos 1, menos 0,75 hasta 1 positivo, con un pico en valores cercanos a 0, negativos cercanos a 0. ¿A qué se debe ese pico? Acá están los píxeles del suelo. Lo que tenemos en la imagen en su mayoría es suelo. Lo segundo que se ve es maní. Fíjense que tenemos un pico muy grande acá cerca de 0 y un pico un poco menos grande pero bastante denso, valores positivos entre 0 y 0.5. Ahí están las plantas de maní. Vamos a venir a simbología y acá en tipo de renderizado elegimos pseudocolor monobanda. Y usamos esta paleta que se ve acá de verde a rojo, de rojo a verde. Aplicamos en principio y vemos que la imagen aparece muy deslucida. Toma colores pero aparece muy deslucida, como un poco lavada. Entonces venimos nuevamente al histograma y nos fijamos un poquito. Hay muy pocos valores que están por arriba de 0,5. Si miramos el histograma, como que los datos acumulados terminan en 0,5 y luego quedan muy pocos valores. Entonces podemos venir a simbología y acá en lugar de 1 poner el máximo en 0.5 y aplicar. Y ahora vemos que se contrasta mejor y las plantas de maní empiezan a observarse en color verde. Volvemos al histograma y vemos que hay muy pocos valores que están por debajo de 0,2. Entonces venimos a simbología y cambiamos 0,75 por 0,2. Eso ajusta el histograma. Aplico y ahora fíjense que el suelo se ve rojo, el maní se ve verde y hay cosas intermedias que se ven en color amarillo. Bueno, es un buen comienzo para explorar. Voy a aceptar por ahora. Es un buen comienzo para explorar esta capa de índice de vegetación. Una cosa para ver es, por ejemplo, el efecto de la sombra. El efecto de la sombra de la cortina nos está generando valores más negativos en este sector de la imagen, pero que no van a ser un problema para el trabajo que tenemos que hacer. Entonces, fíjense que un índice de vegetación que no cuenta con datos multispectrales igual es bastante resistente a las sombras. Lo siguiente que tenemos que hacer es determinar los umbrales. ¿Qué valores observamos para el suelo? Para eso seleccionamos la capa de GLI Mani y acá utilizamos la herramienta de consulta o identificador de objetos espaciales. Y cliqueamos en cualquier punto del suelo y vemos el valor que obtenemos. Menos 0.06. Cliqueamos en otro punto, menos 0.07. Cliqueamos en un punto más oscuro, menos 0.13. Otro punto, menos 0.07. Menos 0.06. Menos 0.1. Menos 0.1. Menos 0.09. Menos 0.08. Menos 0.09. Menos 0.07. Menos 0.07. Menos 0.07. Fíjense que es bastante consistente el límite de lo que es suelo. Vimos un menos 0.068. Aparentemente menos 0.07 sería menos 0.06. Bueno, vamos a probar con menos 0.06 como un posible umbral. Recordemos en la
En la presentación habíamos visto unos umbrales que pueden consultar. Básicamente yo establecí, después de estudiarlo un poquito, el umbral menor a 0 como suelo. Eso se cumple con lo que estamos observando acá. Estamos viendo que todos los valores suelo son valores negativos. No solo menores a 0.06, sino que menores a 0 en general. Entonces eso aparentemente es 0. Todo lo menor a 0 es suelo. Ahora veamos las plantas de maní. Las zonas muy oscuras con mucho vigor tienen valores de 0.54, pero las zonas blancas de la planta de maní tienen valores de 0.16, en los bordes 0.20, 0.17, 0.16, 0.14, 0.18. Lo que estoy mirando es este numerito acá, 0.11, 0.15, 0.14, 0.28. O sea que aparentemente 0.14 podría ser un umbral del límite de la planta de maní. Veamos qué teníamos establecido en la presentación. 0.13 habíamos establecido. Entonces, todo lo que sea menor a 0 es suelo. Todo lo que sea mayor a 0.13 es maní. Y entre medio podemos encontrar las plantas de sandía, que tenían un color diferente. Si se fijan, la sandía tiene un aspecto distinto. Bueno, hagamos clic en la sandía a ver qué observamos. 0.058, 0.08, 0.21, 0.017, 0.10, 0.09. Podemos observar que nos muestra valores que están en general por debajo de 0.13, pero siempre por arriba de 0. Entonces, si volvemos a la presentación, podríamos ver que habíamos establecido que todo lo negativo era suelo, todo lo que iba de 0 a 0.13 era sandía, y todo lo que era mayor a 0.13 y hasta 1, que es lo máximo que podemos observar, es maní. Ahora, ¿cómo aplicamos los umbrales que establecimos entonces? Para eso tenemos que podemos hacerlo de dos formas. Primero la forma visual y luego la forma analítica, cuantitativa. Para hacerlo de forma visual, podemos hacer clic derecho en la capa que veíamos anteriormente de GLI, propiedades. Y acá en lugar de lineal podemos establecer el valor discreto, el tipo de interpolación discreta, para tener clases fijas. Y en intervalo podemos establecer intervalo igual y podemos establecer tres clases, porque evidentemente tenemos tres clases: suelo, sandía y maní. Acá podemos trabajar con los intervalos. Dijimos que todo lo que era menor a 0, menor o igual a 0, va a ser suelo. Y en etiqueta podemos escribir suelo. Y luego dijimos que todo lo que iba de 0 a 0.13, o sea que es menor a 0.13, eran sandías. Acá vamos a poner sandía. Y todo lo que es mayor a 0.13, o sea de 0.13 hasta infinito, va a ser maní. Establecemos las tres clases, lo aplicamos y podemos ver qué tal queda la clasificación. O la recategorización sería la forma correcta de decirlo. Y vemos que es bastante precisa. Lo único que se nos pierde es un poquito del borde del maní como posible sandía. Eso lo podemos evaluar y podemos ver si queremos modificarlo o no. Por ejemplo, que si quisiéramos modificarlo, podríamos hacer clic derecho en propiedades y aumentar el límite a 0.14. A ver qué ocurre. A 0.12, en el sentido contrario. Podemos ver que se densifica mejor el tamaño del planta de maní y los bordes quedan menos clasificados como sandía. Pero empezamos a tener sandías clasificadas como maní, y eso es lo que nosotros no queremos, porque queremos centrarnos en el cultivo de maní. Entonces vamos a dejar el valor de 0.13 que habíamos visto en clase. Esto nos permite analizar la imagen de forma visual, pero no nos permite analizar la imagen de forma cuantitativa. Para analizar la imagen de forma cuantitativa tenemos que recategorizar este valor de índice verde, esta capa de índice verde. Para ello venimos a calculadora raster, tenemos acá la capa de índice verde y tenemos que establecer un cálculo lógico. Decimos, abro paréntesis, maní, GLI maní, es menor o, disculpen, menor o igual a 0, entonces, para eso lo establezco el entonces lo digo con un símbolo por, queremos que la capa recategorizada valga 1. Si los píxeles del GLI son menores a 0, menor o igual a 0, van a tomar el valor 1. Sumo, más. Lo puedo hacer acá con el operador.
La segunda pregunta es, GLI maní es mayor a 0. Si es mayor a 0. Y, para eso tenemos acá el operador AND. GLI maní es menor o igual a 0.13. Entonces, queremos que la capa valga 2 por 2. Y finalmente, si GLI maní es mayor a 0.13, la capa valdrá 3. Podemos ver que esto funciona porque cuando estemos en el suelo, únicamente este operador va a ser verdadero. Y va a tomar el valor 1. En cambio, este operador de acá, esta comparación lógica, no va a ser verdadera porque estamos con valores menores a 0 y esto tampoco va a ser verdadera. Y entonces estos dos términos se van a hacer 0 y el resultado final va a ser 1. Cuando estemos en el caso de maní, bueno, el índice va a ser mayor a 0.13, esta parte va a ser verdadera, pero estas otras dos partes van a ser falsas. Entonces el resultado va a ser 3. Y en el caso de la sandía va a ser falsa esta parte y va a ser falsa esta parte. Y la única parte verdadera va a ser esta parte intermedia. Y el resultado de la recategorización va a valer 2. Esto lo guardamos como maní recategorizado. Y aceptamos. Este proceso tarda un poco porque es un cálculo lógico. Hay varias comparaciones y multiplicaciones. Y una vez que termina nos genera una capa raster, nuevamente, con únicamente 3 valores. 1, 2 en el caso de la sandía y 3 en el caso del maní. Esto tiene sus falsos positivos. Podemos ver que hay sandía clasificada como maní, hay maní clasificado como sandía, hay suelo clasificado como sandía y como maní, en el caso de las malezas. Vamos a ver que las pequeñas malezas también aparecen clasificadas. Y ello nos va a obligar a hacer un trabajo ahora de depuración y limpieza. Para hacer esa depuración, vamos a hacer un pequeño análisis. Vamos a ver una plantita chiquita de maní y vamos a medir la superficie. Para eso podemos usar acá la herramienta de medir área y dibujamos fácilmente un polígono arriba de una planta de maní. Y vemos que tiene 0.123 metros cuadrados esa planta. Bueno, buscamos una más chica, una planta bien chiquitita, podemos verla en la imagen del drone si queremos. Esta es una planta que apenas se pudo desarrollar, mucho más chica que la demás, y tiene 0.056 metros cuadrados. Buscamos otra plantita, esta da lástima, la pobre, súper chiquita. 0.055. Aparentemente 0.05 metros cuadrados es el mínimo, a simple vista. O sea, no hay plantas maní más chicas que esa. 0.05, recuerden. Lo deberíamos anotar. Voy a abrir la calculadora. El bloc de notas. Y vamos a anotarlo. Planta maní chica es igual 0.05 metros cuadrados. Así nos queda el dato. Ahora nosotros tenemos este raster de 3 categorías en formato raster. Y si quisiéramos calcular cobertura ya podríamos hacerlo calculando cuántos píxeles son de tipo 3 respecto a los píxeles totales. Pero queremos hacer algo diferente, queremos transformar esto a polígonos. Para ello venimos a la herramienta raster, conversión, poligonizar, pasar de raster a vectorial. Esto va a realizar un proceso automatizado de dibujo que va a establecer los límites entre un área y otra y nos va a elaborar una capa de polígonos. En principio va a ser una capa temporal. Lo ejecuto y este proceso sí que tarda y en muchas computadoras no lo van a poder realizar. Van a depender de tener una buena computadora para poder cumplir con este proceso. Esperemos que termine. Para que este proceso sea más rápido y eficiente, lo que hay que hacer es trabajar con un raster de menor resolución. Y ya se puede hacer remuestrando el raster antes de trabajar para reducir la resolución espacial. Muchas veces más resolución espacial no es necesariamente buena. Ahora voy a desactivar las capas anteriores. Nos quedamos con esta capa que se llama vectorizado. Si seleccionamos la herramienta consulta y hacemos clic en un vector, podemos ver que tenemos un objeto y tenemos una única atributo dn, que toma el valor 3. En el caso del maní, en el caso del suelo, toma valor 1, y en el caso de las sandías,
como en este caso, toma el valor 2. Son los valores de las clases que teníamos anteriormente. Si queremos verlo de otra forma, podemos hacer clic derecho, propiedades. Recuerden que es una capa vectorial, simbología categorizada, variable sería la variable dn. Lo clasificamos en tres clases y para establecer colores similares podemos cambiar los colores y elegir, bueno, rojo, amarillo para la sandía y verde para el maní. Incluso podemos cambiar la leyenda. Suelo, sandía, maní. Y vamos a tener nuestra capa vectorial bien coloreada. Ahora, necesitamos limpiar esta capa vectorial. Principalmente porque nuestro objetivo es el maní, no la sandía ni el suelo. Queremos saber qué superficie tenemos de plantas de maní y cuántas plantas tenemos. Por ello, para poder trabajar de forma más liviana, no necesitamos tener las tres clases, vamos a eliminar la sandía y el maní. La sandía y el suelo. Nos vamos a quedar únicamente con las plantas de maní. Para ello podemos venir acá a la herramienta, a ver, veamos. Seleccionar objetos por valor o seleccionar objetos por expresión. Vamos a seleccionar objetos por expresión. Se nos abre acá una especie de calculadora de expresiones y podemos venir a la herramienta, a la sección campos y queremos que dn sea igual a, en nuestro caso queremos seleccionar únicamente el maní, porque queremos deshacernos de la sandía y del suelo. O sea, vamos a seleccionar que dn sea igual a 3. Y fíjense que dice que clic en seleccionar objetos espaciales. Automáticamente todo lo que estaba clasificado como 3, que es el código del maní, apareció pintado de amarillo. También aparece pintado de amarillo la sandía, pero es porque le habíamos dado color amarillo y eso confunde un poco. Cierro. Si yo ahora eliminara, estaría eliminando el maní. Eso no lo quiero. Entonces vengo acá a la herramienta de selección y pongo invertir selección de objetos. Quiero que se seleccione lo que no está seleccionado ahora. Tarda un poquito y ahora está pintado todo excepto las plantas de maní. Eso significa que están seleccionados el suelo, seleccionadas las plantas de sandía y todo lo que no sea maní. Todo lo que no tenga valor 3. Pongo en edición con el lapicito la capa y hago clic en la papelera para borrar lo seleccionado. Me dice que voy a borrar 72.000 objetos. Acepto y listo. Me quedé con las plantas de maní y con algunos falsos positivos. Guardo la capa vectorial. Esta capa vectorial, fíjense que tiene un simbolito acá como un chip. Eso significa que es una capa que está únicamente en memoria. Todavía no la guardamos en el disco de la computadora. Entonces, volvamos al bloque de notas. Habíamos dicho que cualquier planta de maní tiene que tener 0.05 metros cuadrados o más. Vamos a usar ese límite para limpiar lo que no sea maní. Para ello, hago clic acá en tabla de atributos. Quiero abrir la tabla de atributos de esta capa vectorizada. Y necesito crear una nueva columna, un nuevo campo. Lo hago acá, hago clic acá en campo nuevo, que se va a llamar área. Es el área de cada planta de maní, de cada polígono. Ese campo va a ser de tipo decimal. Acepto. Y vengo a la vengo acá a abrir calculadora de campos, porque quiero calcularle un valor. Quiero actualizar un campo existente. El campo va a ser área, el que acabo de crear recién, y la fórmula que voy a utilizar se llama pesos área. Quiero calcular el área en metros cuadrados de cada uno de los polígonos. También lo pueden encontrar viniendo a geometría y buscando acá pesos área. Pesos área nos permite calcular, es como una fórmula como en Excel, nos permite calcular el área de cada una de esas geometrías. Y por defecto está en metros cuadrados del resultado. Acepto. Y obtengo para cada una de las geometrías su superficie en metros cuadrados. Voy a cerrar momentáneamente esto y voy a hacer la prueba. Voy a hacer clic en una planta y puedo ver, voy a hacer clic con la herramienta acá de consulta, identificador de objetos espaciales. Me va a salir una ventana desplegable donde me dice que el área de esa planta es 0.327 metros cuadrados. Hago clic en otra planta más chica
y esa planta tiene un área de 0.1862. Y hago clic en algo muy chiquitito que es una maleza y vemos que tiene un tamaño de 0.064. Entonces, ahora, para eliminar todo lo que no sean plantas de maní, vamos a establecer ese umbral que habíamos dicho de 0.05 metros cuadrados. Para ello, nuevamente vengo a la herramienta seleccionar por expresión y digo, vengo acá a campos y valores y quiero que área sea, lo tengo que escribir a mano porque no hay un símbolo acá para cargar, pero quiero que área sea mayor o igual a 0.05. O sea que todo lo que tenga más de 0.05 o esa cantidad precisa va a ser seleccionado. Pongo seleccionar objetos espaciales y vemos que efectivamente las plantas de maní fueron seleccionadas. Ahora, hay un pequeño inconveniente. Hay unas plantitas de maní que son maní, están en la línea y no fueron seleccionadas. Voy a hacer clic sobre ellas para ver qué tamaño tienen. 0.049. Aparentemente 0.05 dejaba algunas plantas por afuera. Esta tiene 0.043. Bueno, vamos a cambiar a 0.04 el umbral. Vuelvo nuevamente a seleccionar por expresión. Quiero que el campo área sea mayor o igual a 0.04. Selecciono. Y ahora fíjense que esas otras plantitas ya fueron seleccionadas. Quedan algunas muy pequeñas. El tema es que si yo sigo bajando el umbral, voy a empezar a marcar también maleza. O sea que nos vamos a quedar en 0.04. Nuevamente invierto selección para que se seleccione lo que no había seleccionado, que son todos los objetos que no cumplen con ese criterio, y hago clic en eliminar. Voy a eliminar 12.000 objetos que no son plantas de maní probablemente. Y fíjense que ahora quedó mucho más limpio esto. Ya tenemos las plantas de maní en línea, tenemos alguna maleza que se nos coló en el análisis, y en algunas zonas donde las plantas de maní se empiezan a tocar y donde la sandía está un poco grande y también tenía mucho vigor, tenemos unos errores. Esos errores siempre existen cuando se trabaja con teledetección, porque es imposible lograr una identificación certera de todos los elementos. Hay que conseguir un equilibrio entre trabajar sobre grandes extensiones de forma muy rápida y tener precisión absoluta en los resultados. Quito de edición la capa, haciendo clic en el lapicito, y vamos a guardar esta capa al disco duro. Para ello hago doble clic acá en el símbolo este de capa temporaria y elijo dónde quiero guardarla, como archivo de formato shape. La voy a guardar dentro de la misma carpeta donde tenía las otras cosas. Esto va a ser maní vectorizado. Y entonces una pregunta que teníamos era, ¿qué tamaño tienen las plantas de maní? Bueno, podríamos ponerlo con etiquetas acá. Si quisiéramos ponerlo con etiquetas, puedo hacer clic derecho en propiedades, etiquetas, etiquetas sencillas, y quiero etiquetar con el atributo área. Y aplico, y vemos que se llena de números la pantalla. Bueno, una cosa interesante es dibujar un buffer alrededor del texto para que el texto tenga un borde blanco que lo haga más legible, pero seguimos viendo que esto tiene muchos decimales, y para ello lo que podemos hacer es redondearlo a un decimal o a 2 decimales, y ello se puede hacer escribiendo round, de redondear, paréntesis, área, que es lo que queremos etiquetar, coma y el número de decimales. Por ejemplo, 2 decimales. Esta pequeña fórmula nos va a ayudar a redondear las etiquetas. Por ejemplo, a 2 decimales. Esto puede estar bueno, pero no es práctico para visualizar la información. Pero bueno, ya tenemos la superficie en metros cuadrados. Voy a quitar la etiqueta porque ensucia bastante. Una pregunta era qué tamaño medio tienen las plantas. Para eso podemos usar estadística. Podemos venir acá al símbolo estadístico, habiendo seleccionado previamente la capa. Tenemos que decir que queremos la variable, la capa vectorizado y la variable área. Y automáticamente nos va a decir que hay 1808 objetos. Eso nos puede decir ya cuántas plantas tenemos en el lote. Recuerden que hay errores, hay plantas que no vimos y hay plantas que están unificadas como una sola. Y podemos ver la media, que la media va a ser un buen indicador en general, o la mediana, y nos dice que el promedio, el área promedio está en 0,31 y la mediana en 0,28. O sea que 0,28 es probablemente el tamaño de la planta de maní promedio, 0,28 metros cuadrados. Va desde 0,04 hasta casi 2 metros cuadrados en el caso de las plantas unificadas, donde varias plantas se tocan y fueron montadas como una sola.
Pero en general, si nos preguntan qué tamaño tienen las plantas, tienen 0.3, 0.28 metros cuadrados. Es un dato interesante que haberlo obtenido mediante muestreo a campo habría sido bastante más complejo. El otro dato, queremos saber la cobertura. Bueno, sabemos que de suma tenemos 562 metros cuadrados cubiertos con plantas de maní. ¿Qué superficie tenía este lote? Vamos a ver si estaba el dato. Lote maní. No tenemos la superficie del lote, tenemos que calcularlo. Pero bueno, veamos, guardemos, porque siempre hay que guardar. Guardemos el dato anterior, 562 metros cuadrados de plantas de maní. Superficie cubierta. $562 metros cuadrados con maní. Tamaño del lote. Por ahora no lo sabemos. Vamos a calcularlo. Para ello, hago clic en la capa lote maní, abro la tabla de atributos, pongo en edición la capa. Puedo venir directamente a la calculadora de campo si quiero crear un campo nuevo. Selecciono crear campo nuevo, le doy un nombre, superficie. Va a ser de tipo decimal. Y la fórmula, recuerden que era pesos área. Acepto. Y tenemos un solo polígono y la superficie es de 2.761 metros cuadrados. Vamos a escribirlo acá en el bloc de notas. 2.761 metros cuadrados del lote. Entonces, nos preguntaba en el porcentaje de cobertura. Bueno, el porcentaje de cobertura va a ser 562 metros cuadrados de maní dividido 2.761 metros cuadrados del lote. Eso nos da 20% del lote cubierto con maní. 0.2. O sea que tenemos una respuesta. Una respuesta es que el porcentaje de cobertura es 20% y la otra respuesta era que el tamaño de la planta promedio es de 0.3 metros cuadrados. Y la última pregunta podría ser, por ejemplo, ¿dónde están las plantas? ¿Cuántas plantas tenemos? ¿Cuántas plantas tenemos? Ya también lo teníamos respondido. Pueden ver, bueno, voy a cierrar esta edición. Podemos ver que el tamaño, si selecciono nuevamente acá la capa de estadísticas, vectorizados, área, podemos ver que teníamos 1.808 plantas. Considerando siempre que algunas plantas eran muy chiquititas y no se pudieron llegar a identificar y que algunas plantas están unificadas y son una sola. O sea, en este caso tenemos 3 plantas que son una sola. En este caso tenemos también 4 plantas que son una sola. O sea que el número total de plantas puede ser que sea superior a este. Acá tenemos 2 plantas unificadas. En la medida que prosiga el desarrollo del cultivo, más de estas plantas se van a unificar y el error va a aumentar. En la medida que el cultivo esté en un estadio inicial, esto va a funcionar mejor. Por último, si quisiéramos una capa de puntos para poder llevarla luego con un GPS al campo, podríamos calcular el centroide de cada una de estas áreas. Para ello selecciono vectorizado, vengo a vectorial, y herramienta de geometría, centroides, crear centroide para cada parte, ejecuto y tengo un puntito en cada una de las plantas. Y esto puedo exportarlo al GPS para poder ir a campo y ubicar la ubicación de las plantas si necesitáramos hacer algún otro tipo de análisis. Y acá podemos ver cómo efectivamente cuando hay, voy a cambiar el color del centroide, para eso hago clic derecho, propiedades, simbología, un rombo rojo. Podemos ver que teníamos 2 plantas unificadas por un puntito y las considera como un único centroide. Corregir esos errores ya va a implicar un trabajo manual. Se puede cortar cada planta y separarla, pero implica un trabajo manual que no es escalable a grandes superficies. O sea que hay que quedarse con indicadores que se puedan calcular de forma automática para grandes superficies sin necesidad de un trabajo manual posterior. Bueno, acá entonces estarían las respuestas para las incógnitas que teníamos en este trabajo. Espero que les haya parecido interesante y recuerden que si tienen algún ensayo de este estilo,
Los drones pueden ser una alternativa para generar información, tanto para contar las plantas o determinar su tamaño, como para determinar niveles de actividad de la vegetación a través de los valores del índice verde. Porque no es lo mismo una vegetación sana que una vegetación marchita, o que una vegetación ya seca y está en proceso de descomposición, toma valores diferentes del índice y eso se puede cuantificar. Muchas gracias y nos vemos en algún próximo curso.